Gracias al Señor, una vez más podemos estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, hemos abierto nuestros ojos una vez más por la gracia del Señor. Hoy vamos a estar hablando de arrepentimiento. No solamente hablar del arrepentimiento, pero un llamado al arrepentimiento, que nosotros podamos buscar el arrepentimiento. Muchas veces hablamos demasiado de un tema, pero no buscamos hacer de este tema que cambia nuestras vidas y buscar esto, que pase esto en nuestras vidas. Muchas veces hablamos de matrimonio, ¿verdad? Cómo tiene que ser un matrimonio, de los hijos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y se habla tanto, pero se hace tan poco, y al final nada vale hablar de los temas si nosotros no buscamos practicarlos. Y el arrepentimiento también es algo que nosotros hablamos bastante, siempre estamos hablando que es necesario, ¿no? Tener este verdadero arrepentimiento, pero solamente hablar y no buscarlo no nos sirve de nada para nuestras vidas. Si yo sé que soy una persona ¿qué ejemplo puedo dar? Si yo sé que soy una persona que habla mal de los demás, por ejemplo, yo tengo que buscar medios para dejar de hablar mal de los demás. Y para hablar mal de los demás, yo tengo que tener un arrepentimiento verdadero en mi corazón. Porque no de nada me vale estar hablando, que sí, que hablo mal de los demás, que sí, que otro día he hablado de esta persona, estas cosas, sí, que este día también he comentado de esta otra persona, he comentado cómo vino a la iglesia, he mirado su ropa, he mirado qué cosas estaba haciendo. Y yo sé que esto está mal, pero si yo solamente reconozco que estoy haciendo y no busco un arrepentimiento, yo nunca voy a cambiar. Si yo sé que mi familia, mi casa está mal, mi relación con mi esposa, con mis hijos no está bien, y yo lo sé, pero si yo no busco arreglar la situación, si yo no busco un arrepentimiento verdadero, esto nunca se va a arreglar. Es que las cosas son así. Si yo sé que tengo que congregar y tengo dificultad para estar en la iglesia, no vengo apenas, esto es un pecado que necesita arrepentimiento también. Y no solamente decir, yo sé que no voy a la iglesia, o yo sé que no estoy orando, yo sé que no leo la palabra del Señor, pero si yo no busco solucionar estas situaciones con arrepentimiento, yo nunca voy a cambiar. Así que, si estáis todos en el libro de Zacarías capítulo 1, me conteste con un amén. Amén, ¿está ahí? Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. El 8º mes del año 2 de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: El Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se arrepintieron y dijeron: Como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Señor, te damos las gracias, Padre, una vez más, Señor. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de poder abrir
sus palabras, Señor. Abrir esta Biblia, Señor, delante de nuestros ojos es un privilegio, porque podemos, Señor, aprender de ti, de sus palabras, de tus mandamientos, tus ordenanzas para nuestras vidas, Padre. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en su casa, Señor, juntamente con mis hermanos, para aprender más de ti y conocerte, Señor, y conocer su voluntad para nuestras vidas. Hoy, Señor, vamos a estar hablando de arrepentimiento, de un llamado, Señor, a arrepentirnos de nuestros malos caminos y de nuestras malas obras, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender la gravedad de este asunto, Padre, porque nos alejas de ti, Señor. Nuestros pecados, Padre, hacen separación entre nosotros y nuestro Señor y Salvador. Nosotros queremos tener comunión, Padre, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario un arrepentimiento verdadero en nosotros. Que en este día podamos aprender y tener este arrepentimiento, Padre, y buscar su verdad y su palabra todos los días de nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, como hemos leído, hace unas semanas he estado predicando del libro anterior del profeta Ageo. Amén. Y Ageo fue a profetizar a un pueblo, y es exactamente este mismo pueblo. Por eso quiero comentar algo del profeta Ageo también. El pueblo es el mismo, porque es el mismo tiempo, diferencia de pocos meses. A diferencia de Ageo, que profetizó en el año 2 hasta el 7, estamos hablando del año 8. Entonces es el mismo pueblo. Era el pueblo que había sido libertado de la cautividad y había vuelto a Jerusalén, a Judea, a Israel. Y hemos visto que el pueblo había dejado la casa del Señor. Ellos tenían que restaurar, reconstruir la casa del Señor. Y el pueblo había trabajado en sus propias casas, había dejado la casa del Señor de un lado y había trabajado en sus propias casas, había edificado sus propias casas y cada uno iba a su propia casa y sus casas estaba aterzonada, estaba bonita, estaba bien hecha, bien acabada y la casa del Señor estaba en desolación, no estaba acabada, estaba por hacer y la gente no tenía dónde hacer un culto al Señor. Y viene el profeta Ageo y les llama la atención porque también ellos padecen necesidad, porque a causa de esto el Señor les había cortado el agua, no llovía en la tierra, todo lo que ellos hacían no prosperaba, las obras de sus manos no prosperaban, los que recibían su salario era como recibían en sacos rotos, es como no haber recibido, es como no haber trabajado, y el profeta Ageo viene y les habla, oye, tiene que reconstruir el templo del Señor. Y ellos se proponen a reconstruir el templo del Señor. Y el Señor les da promesas. Dice, mira cómo está el templo hoy. No es parecido como el templo de antes, el templo del rey Salomón. Pero el Señor les hace una promesa que la gloria de esta segunda casa sería aún mayor que la primera. Y el pueblo cobra ánimo y pone manos a la obra para reconstruir el templo del Señor. Todo muy bien, ¿verdad? El pueblo ya ya vuelve de sus malos caminos, vamos a decir así, y empieza a trabajar y a dedicar su tiempo para el Señor. Pero luego aparece el profeta Zacarías y les llama a un arrepentimiento. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? Que no basta solamente el pueblo escuchar y ponerse a trabajar, sino hay un verdadero arrepentimiento en sus corazones. Lo que Dios quiere decir a este pueblo, que está muy bien que vuelva a levantar el templo del Señor, que vuelva a hacer los sacrificios, que vuelva a estar ahí orando y buscando al Señor, pero no de la manera con que ellos estaban. Ellos necesitaban arrepentir de sus malos caminos. Y por tanto viene el profeta Zacarías y dice, arrepentíos. Volveos de sus malos caminos, porque luego va a tener un templo donde ir, donde estar, y el Señor dice que quiere alegrarse de esto. El Señor quiere agradar
de este lugar. El Señor quiere bendecir a su pueblo, pero no de la manera que el pueblo está. No de cualquier manera. El Señor busca corazones arrepentidos. Buscan personas contritas, humilladas, que mire sus vidas, que busque sus pecados y dice, esto no agrada al Señor. Por eso es importante nosotros mirar nuestras vidas, mirar cómo nosotros estamos, qué estamos haciendo, si estamos agradando al Señor o no. Porque de nada vale tener una iglesia donde congregar si nosotros no estamos agradando al Señor. ¿Verdad? ¿De qué vale estar en esta iglesia hoy? Decir, nosotros venimos a la iglesia, tenemos una iglesia, tenemos hermanos y gloria a Dios por esto. Por aquí recibimos palabra del Señor, abrimos la Biblia, leemos la Biblia, llamamos al pueblo al arrepentimiento, llamamos al pueblo a mirar y cuidar sus casas, hablamos a los esposos, oye, amar a sus esposas, sus hijos, sus casas, ser un proveedor, pero no deje el lado espiritual, no deje de ser el sacerdote, aquel que vigila, ¿no? Que guarda su casa también. ¿Y de qué vale estar aquí en la iglesia si nosotros al final no hacemos estas cosas? Es como medio en vano, ¿verdad? Es como hemos estado entre semanas escuchando los enseñamientos que está dando el pastor Juan Manuel, diciendo, me temo que he trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo hablando a una iglesia. Y que el Señor no quiere es esto, que nosotros vengamos a la iglesia, donde decimos es la casa del Señor, donde nosotros venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a rendir el culto al Señor de cualquier manera. Entonces el pueblo es llamado a un arrepentimiento. Y eso es necesario para nuestras vidas, porque el Señor no nos quiere como nosotros estamos. El Señor nos llama, el Señor recibe a las personas que se acercan a Él, de la manera con que las personas están. Cuando me acerqué al Señor, cuando el Señor me llamó, yo vine al Señor con todos mis fallos, mis pecados, y aún los tengo muchos que cambiar. Pero no era la manera con que el Señor me quería. Por eso me fue cambiando mi carácter, me fue cambiando mi vida, me fue enseñando que debía dejar pecados para atrás que no agradaba al Señor. Porque nosotros somos el pueblo de Dios, no podemos vivir pecando. Nosotros sí que fallamos, pecamos, caímos, el Señor nos levanta otra vez, nos perdona si hay arrepentimiento. No que nosotros pecamos y el Señor pasa por alto y dice, bueno, no lo perdono. No es así. El Señor perdona a aquellos que tienen arrepentimiento verdadero en sus corazones. Por eso la palabra arrepentimiento está por toda la Biblia. Por donde nosotros abrimos la Biblia está la palabra, está arrepentimiento para el pueblo del Señor. Y sigue en nuestras vidas. Hermanos, nosotros somos llamados al arrepentimiento. Somos llamados a mirar nuestras vidas. ¿Qué estoy haciendo? Y arrepentir de nuestros malos caminos. Y volver al Señor. Por eso el profeta empieza en el versículo 2. Dice, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Mira cómo empieza el mensaje. No es un mensaje bueno, no es un mensaje agradable para escuchar, ¿verdad? Pero es el mensaje que el Señor envía a su pueblo. Para que quede claro, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Si nosotros conocemos el libro del profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías ha estado predicando a un pueblo por más de 20 años. Y andaba predicando, volveos, arrepentidos, volveos de sus malos caminos, de sus malas obras. El Señor tiene buenos pensamientos para vosotros, ¿verdad? Pero volveos de vuestros malos caminos, dejad de hacer las cosas mal, dejad de adorar a Baal, buscar al Señor, honrar al Señor. Han andado predicando a este pueblo muchísimo tiempo. Y el pueblo no se volvió de sus malos caminos. Tanto que llegó Nabucodonosor y los llevó cautivos. Y mire que después que lleva a este pueblo cautivo, los que quedan en Jerusalén, en Israel, busca el profeta. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todo lo que el Señor lo ha dicho que iba a hacer, está pasando.
Vino la espada, vino el hambre, vino el enemigo, nos llevó cautivos y ahora nos quedamos pocos en la tierra. ¿Qué hacemos? Y el profeta Jeremías va a buscar al Señor en oración y dice, mira, el Señor ha dicho que vosotros debéis quedar aquí en la tierra. Y ahora uno piensa, no, ahora el pueblo va a escuchar, ¿no?, la voz del Señor. Va a escuchar la voz del Señor y decir, vale, vamos a esperar, vamos a quedar en la tierra, el Señor nos va a bendecir, porque esta es la palabra. Dice, si vosotros quedáis en la tierra, los bendeciré. Sois pocos, pero estaré con vosotros. Los voy a cuidar. Y el pueblo dice, no, eso no puede ser verdad. Tú no eres un profeta del Señor. Tú estás mintiendo. Tú nos estás queriendo engañar. El Señor no te ha enviado a nosotros. Nosotros vamos a Egipto. Tampoco se arrepintieron. No tenía arrepentimiento en sus corazones. Y se fueron ahí, a Egipto. Por eso esta palabra empieza de esta manera. El Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Porque estos eran los padres de estas personas que estaba escuchando en estos días del profeta Zacarías. Y ellos se van a Egipto. Pero la palabra del Señor también ahí está con ellos. Les alcanza el profeta Jeremías. Dice, hasta ahí también llegará la espada, por no haber escuchado la palabra del Señor. Que el Señor no quiere que vayas a Egipto. El Señor quiere que se quedéis aquí. Por eso el mensaje empieza de esta manera. El Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Y el versículo 3 sigue diciendo, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí. Una palabra más clara que esta es imposible, ¿verdad? El Señor decir a un pueblo, volveos a mí. Un pueblo que había vuelto de la cautividad. Un pueblo que estaba haciendo la reconstrucción del templo. Y el Señor está diciendo, volveos a mí. Porque el pueblo no se había vuelto al Señor todavía. Después de haber estado en cautiverio, como esclavos, como siervos, durante 70 años, el pueblo vuelve a la tierra. Y una cosa es volver a la tierra, otra cosa es volver al Señor. Por eso el Señor dice, volveos a mí, a mí. Vosotros estáis en la tierra, cuidado, vuestros padres me han enojado mucho y vosotros estáis en el mismo camino, porque no hay arrepentimiento. No habéis entendido la gravedad del pecado y hay consecuencias para nuestras vidas. El profeta Jeremías ha estado predicando como más de 20 años, como ya había dicho, pero llegó el día en que vino el rey Nabucodonosor y los llevó. Yo entiendo una cosa, hermanos. Nosotros podemos estar escuchando palabras del Señor durante mucho tiempo. Si nosotros no ponemos en práctica, va a llegar una batalla en nuestra vida un día que ya es perdida. Es decir, si estamos en la iglesia y estamos predicando que nosotros debemos cuidar nuestras casas, nuestras esposas, nuestros esposos, los hijos. Oye, hay que cuidar, hay que valorar, hay que hacer así, 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 como dice la palabra. Y se está predicando, se está enseñando, y pasan los años, y pasa 5, pasa 10, y uno no pone en práctica. Pues llega un momento en que uno dice, me voy. Es una batalla que ya fue perdida por el camino. Porque el Señor ya viene advirtiendo a las personas. Como el Señor ya venía advirtiendo a este pueblo. Volveos a mí, arrepentíos, si no vendrá el enemigo, si no los llevará cautivos, si no vendrá la espada, vendrá el hambre, vendrá la pestilencia, vendrá esto, vendrá aquello. Y el pueblo no escuchaba hasta que llegó. No, cuando llegó ya no tenía tiempo para luchar, ¿verdad? Ya no había tiempo. Llegó el momento que el Señor dijo que iba a llegar. Pues ahí en este momento ya no hay arrepentimiento. Si uno no pone en práctica la palabra del Señor hoy como padre tengo que educar a mi hijo en los caminos del Señor y poner en práctica día tras día, día tras día. Cuando tenga 16 años y dice no voy a la iglesia, es una batalla que yo perdí no en este día.
durante todo el tiempo que yo no estuve escuchando la palabra del Señor que me enseñaba que tendría que educar a mi hijo en los caminos del Señor. Uno dice, ¡ay, que el enemigo se levantó! No, hermano, no se levantó el enemigo. Tú que no te levantaste. No te levantaste para hacer la voluntad del Señor. Cuando el hijo dice, ya no voy, la batalla se perdió la batalla. No en este día, durante todos los años. Que mi hijo era pequeño, que traía al cole, a la iglesia, a la escuelita dominical, que lo ponía ahí, que lo llevaba a casa, pero que no enseñaba. En mi casa no le enseñaba. Yo perdí ahí. El matrimonio se pierde, no en el día de que uno dice, me voy de casa. No es este día que se perdió, que el matrimonio se fue. No es este día. Se perdió por el camino. Porque no ha estado peleando conforme Dios nos enseña. Que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y que las esposas tienen que respetar a su esposo. Es que pasa todo el tiempo y uno no ama como tiene que amar. El otro no respeta, no hace su parte. Y al final llega un momento en que no se soporta más. Y dice, no, hoy se acabó. No, vino se acabando por el camino. Hay batallas que se pierden por el camino. Día tras día estás perdiendo la batalla. Se estás perdiendo. Hay muchas personas que están perdiendo la batalla día tras día. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada. Porque no se levanta en oración. No se levanta en ayuno, en clamor para el Señor. Y no se fortalece en el Señor día tras día de sus vidas. Porque si hiciéramos conforme a la voluntad del Señor, a cada día estaría clamando a Dios por mi casa, por mi familia, por mi hijo. A cada día de mi vida. Y luego, cuando pasa algo, yo miro hacia atrás. ¿Qué estuve haciendo? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Pero qué estuve haciendo yo durante todo este tiempo que me conozco como hijo de Dios, como un cristiano que asisto a una iglesia? ¿Qué estuve haciendo? El Señor me decía, hay que cuidar su casa. Entonces yo voy a mirar hacia atrás y voy a ver si yo estuve haciendo la voluntad del Señor o no. La batalla es diaria. A cada momento en que nosotros leemos la Biblia nos aconseja muchas cosas, nos ordena muchísimas cosas para nuestras vidas. Y si yo las quiero que se cumpla en mi vida, yo cuando la escucho, cuando lo leo, tengo que poner en práctica. Yo tengo que poner en práctica, porque si yo no pongo en práctica, de nada me sirve. Voy a tener conocimiento, pero no me sirve para nada. No me va a servir. Y el Señor les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor nos está diciendo una cosa, cuando se vuelva a mí, yo haré caso a vosotros. Porque no está hablando a personas incrédulas, está hablando a su pueblo. Hermanos, si somos el pueblo del Señor, uno dice, no, el Señor nunca abandona el pueblo de su pueblo. No, el Señor nunca abandona a su pueblo. No, es el pueblo que abandona a su Dios. Dios nunca dijo que os voy a abandonar. ¿Por qué, Señor? No, porque me da la gana. Me estáis buscando, estáis haciendo mi voluntad, busca el arrepentimiento, busca hacer las cosas bien, pero los voy a abandonar igualmente. El Señor nunca dijo esto. El Señor siempre dijo, si vosotros no os volvéis a mí, si vosotros seguís haciendo las cosas mal, si vosotros seguís adorando a otros dioses, sacrificando a ellos, haciendo cosas que yo no pedí, si mezclando con el pueblo de la tierra, yo los voy a abandonar. Y en este pasaje el Señor nos está diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es así de claro. Hermanos, ¿quiere tener Dios en su vida? ¿Siente que Dios no está? ¿Que parece que Dios te abandonó? No, digo parece porque parece, pero no es así. Dios no te abandonó. Estás pensando, estás creyendo que Dios te abandonó, pero en realidad lo abandonaste tú, Dios.
Tú mismo lo abandonó. Tú mismo fue a hacer tus cosas. Tú mismo lo dejó para atrás. Tú mismo dejó de orar, dejó de buscar, dejó de congregar, dejó de hacer su voluntad. Lo dejó para atrás. Y ahora siente el abandono. Siente que Dios no está. No porque Él se fue. No, te fuiste tú. Tú mismo. Con su pecado, con su falta de arrepentimiento, con su falta de humildad, con su falta de humillación delante de Dios, de humillarse, de buscarle con todo corazón conforme su palabra, no te alejaste del Señor. Y ahora crees que Dios te abandonó. Ahora crees que el enemigo se levantó. No, hermano. Lo abandonaste. El pueblo abandona a Dios. Es el pueblo que se va. Y Dios se enoja, como aquí está escrito, que Dios se enojó mucho contra los padres de estas personas. Y el Señor les dice, volveos a mí. Volveos a mí, porque de nada vale estar en la tierra otra vez. El tiempo de cautiverio puede haber pasado. Estás aquí. Yo cumplí mi palabra. Os quedaron ahí. Ahora están aquí. El templo se está construyendo otra vez. Pero volveos a mí. Volveos a mí, porque de nada vale estar en la tierra. De nada vale venir y ofrecer sacrificios al Señor. De nada vale si el corazón está lejos. Si el corazón no está en el Señor donde tiene que estar, de nada vale venir a la iglesia. De nada nos vale. Por eso el Señor dice, el Señor es claro, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Más claro que esto, hermanos, es imposible. Está mal, su vida está mal. Pues vuélvete al Señor. Deja el orgullo, deja la soberbia de lado y humíllate delante de Dios. Porque está escrito, si te vuelves al Señor, el Señor se vuelve a ti. Cuando te vuelvas al Señor con todo su corazón, el Señor se vuelve a ti. Y el Señor te restaura, y el Señor te levanta, y el Señor te fortalece. Y el Señor te vuelve a llenar otra vez. Vuelve a tener el gozo del Espíritu. Vuelve a tener paz en su casa. Y las cosas del Señor, las bendiciones del Señor, vuelve a estar en esta casa y en este hogar. Pero uno puede decir, pero en mi casa solo hay peleas, solo hay discusiones. Pues ponte el Señor ahí. Si el Señor está, si el Señor es el centro, si te vuelves al Señor, la paz del Señor estará en este hogar. Pero deja el pecado. Abandona el pecado. El versículo 4 dice, no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. El Señor está diciendo, vuestros padres me enojó mucho porque les envié mis siervos, los profetas, hablando con ellos lo mismo que estoy hablando con vosotros. Volveos a mí y dejad vuestras malas obras, pero ellos no escucharon. El mensaje del Señor es el mismo. No cambia. El mensaje de Dios no cambia para su pueblo. Volveos a mí. Siempre ha sido este. Siempre, hermanos. Siempre el Señor dice a su pueblo, deja su pecado, deja sus malas obras, deja lo que estás haciendo y vuélvete a mí. Y yo me volveré a vosotros. Pero el pueblo no había escuchado al Señor. Y el Señor utiliza a sus propios padres para decir, vuestros padres me enojaron. A vuestros padres les envié mis siervos los profetas, hablando lo mismo. Volveos a mí, dejad vuestros malos caminos. ¿Y ellos qué hicieron? Nada, no hicieron caso al Señor. Y este pueblo ahora tiene una oportunidad delante.
Este pueblo tiene una oportunidad valiosa delante, una oportunidad de meditar, una oportunidad de parar y pensar que nuestros padres han estado cautivos, muchos murieron ahí en Babilonia, muchos nacieron en Babilonia, los que habían vuelto, nacieron ahí, ahora están en su tierra otra vez y está escuchando una palabra del Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Nosotros hoy estamos delante de esta misma palabra. Aquí está un remanente, un pequeño remanente, un pueblo del Señor. Estoy seguro que muchos que están aquí hoy están apartados del Señor, están lejos de los caminos de Dios. Buscaron hacer su propia voluntad, dejaron a Dios de un lado, dejaron de amar al Señor, dejaron a Dios para atrás, siguieron sus vidas. Y tiene la oportunidad hoy de volverse al Señor. No hay nada que impide a una persona volverse a Dios, a no ser Él mismo, a no ser la propia persona. Nosotros, hermanos, tomamos decisiones. Conocemos a Dios. Hemos conocido al Señor. Y si yo me aparto del Señor, mi deber, mi obligación es volver a Dios, porque ya le conozco. No soy una persona que no conozca al Señor. Cuando no conocía al Señor, el Señor me buscó. El Señor se presentó a mí. El Señor se dio a conocer. Ahora yo conozco a Dios. Yo ya conozco al Señor. No puedo estar esperando que el Señor venga otra vez. Que el Señor venga, que me busque, que me llame, que me mime, que me haga todas estas cosas. No, yo tengo que reconocer. He dejado los caminos del Señor. Y el Señor me llama a volver. Me llama a volver. Eso nosotros podemos hacer. Eso nosotros podemos meditar, parar un momento y decir, ¿qué estoy haciendo que desagrada al Señor? Ahora soy un fornicario, ahora tengo vicios, ahora tengo todos estos pecados, esto no agrada al Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Abandonarlos, volver al Señor, humillarme delante de Él, pedir perdón, arrepentido, y Él me perdonará. Y Él me va a dar su perdón, que es algo, hermanos, valioso para su pueblo, cuando Dios perdona a su pueblo. Dice que Dios perdona a su pueblo y los envía el pecado de su pueblo en el mar del olvido. El Señor no vuelve otra vez a recordar. Cuando perdona, el Señor ya no vuelve a recordar los pecados perdonados. El Señor hace esto de bueno que es. Él está hablando a un pueblo y les aconseja a este pueblo a escuchar la palabra. Que no sea como vuestros padres, que no escucharon. No escucharon ni hicieron caso a la palabra del Señor. Este pueblo quizás estaría muy contento, ¿verdad? Con la palabra anterior del profeta Ageo. Dice, no, el Señor va a hacer de esta casa su gloria mucho más grande que la primera. Y el pueblo, oh, qué bien, ¿no? Qué bien que el Señor nos va a hacer con nosotros. De la manera con que estamos, no hace falta ni cambio ni nada, ¿verdad? Pero luego llega otro profeta. Ya vale, pero ahora tiene que volverse de sus malos caminos. Yo no sé dónde están, no sé por qué caminos van. Yo puedo saber de mis caminos, de mis pecados, que también tengo que volver de ellos, que no soy una persona perfecta, pero yo sé mis pecados. Yo sé lo que hago y que no agrada al Señor. Y yo también soy llamado a esto, a volver de mis malos caminos, de mis malas obras. Todos nosotros somos llamados a esto. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a esto. El versículo 5 dice, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas viven para siempre. El Señor les hace una pregunta, ¿dónde están vuestros padres? Aquellos que no me escucharon. Fueron llevados cautivos.
Muchos de ellos se han muerto. Cuando vino la espada, murieron. Uno de los mensajes para el pueblo de parte del profeta Jeremías era el siguiente. ¿Qué tiene el Señor para nosotros? Y el Señor habló al pueblo, al destinado a la espada, a la espada. Los destinados al hambre, al hambre. Los destinados a pestilencia, a pestilencia. Los destinados a la cautividad, a la cautividad. Y por esto hace esta pregunta, ¿vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas del Señor viven para siempre? No, los profetas del Señor no viven para siempre. ¿Sus padres dónde están? Están donde los destinó el Señor. Porque el Señor tiene un destino para cada uno de nosotros. Hermanos, no podemos olvidar esto. No podemos olvidar que a los desobedientes están destinados a un lugar. Y nosotros sabemos dónde es. Al infierno. A los desobedientes hay un destino para ellos. Y no es nada bueno. No es nada agradable. Así que ser desobedientes al Señor no nos va a traer ningún bien a nosotros. Nos va a traer sufrimiento eterno. Sufrimiento eterno. Pero para aquellos que obedecen, aquellos que buscan obedecer al Señor, aquellos que buscan perseverar, aquellos que buscan arrepentimiento verdadero, tiene otro destino, que es la vida eterna, que es estar con nuestro Señor y Salvador todos los días de nuestras vidas hasta la eternidad, que es el reino de los cielos. Tenemos un destino, pero ¿dónde vamos? Esta es la pregunta. ¿Dónde iremos? Conforme a mi estilo de vida, conforme a mi corazón, conforme a mi rebelde manera de vivir, ¿dónde voy yo? Esto es lo que debemos preguntar a nosotros. ¿Dónde voy yo viviendo de esta manera? ¿Dónde voy yo resistiendo a Dios? ¿Dónde voy yo poniendo mis deseos por delante de todas las cosas? ¿Dónde iré yo? Hay que preguntar. Tenemos que analizar nuestras vidas. No estamos solamente para vivir un día, otro día, día tras día, haciendo cosas. No, estamos llamados a parar y meditar. Y nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación en mi casa, con mis hijos? ¿Cómo está mi relación con la iglesia? ¿Cómo está mi relación en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo que vigilar mi vida, porque no puedo tener una vida desordenada. Yo no puedo decir que en el trabajo voy bien, pero en mi casa voy mal. Pero hay que arreglar la situación. Tengo que ir bien en mi trabajo, en mi casa tengo que ir bien, mi relación con el Señor tiene que estar bien, mi relación con la iglesia tiene que estar bien, mi relación con mis hermanos tiene que estar bien. Todas las áreas de nuestras vidas delante de Dios tienen que estar bien. Todas. No significan perfectas, no significa sin luchas, sin dificultades, pero tiene que estar bien, tiene que estar siempre arreglando algo. Nuestra vida, hermanos, es una vida de mantenimiento perpetuo. Que siempre hay algo que arreglar. Siempre hay algo que mirar, esto no pasa. Es como un coche pasar a la ITV, ¿verdad? Si está una luz mal, dice, eso no pasa en la ITV. Hay que arreglar. Y si uno intenta llevar a sí mismo, no pasa. Dice, no, primero arregla, luego vuelve. Nuestra vida con el Señor es así. Siempre que vamos delante del Señor, el Señor nos va a decir, esto no pasa. Arregla. Arregla esto, me voy otra vez. El Señor dice, ahora es esto que no pasa. Y me voy otra vez y voy a orar. Señor, ahora es esto. Ahora es la relación con su casa, con su hijo, con su esposa, en el trabajo. Ha hecho esto mal, has pecado, has fallado por aquí. Pues Señor, no voy más a la presencia de Dios para que no me diga estas cosas.
Eso que pasa con mucha gente. Como el Señor está siempre corrigiendo a su pueblo, la manera de no recibir la corrección del Señor, pues no voy. Pues no voy. Pues en este momento nosotros cometemos aún un pecado más grande. Porque si vamos a cada día delante del Señor, el Señor como ama a sus hijos y Él reprende a todos aquellos que aman. Él nos enseña, sé mejor esposo porque te estás fallando. Él te enseña, sé mejor padre porque como padre está fallando. No está presente en la vida de su hijo. Su hijo tiene que buscar consejos fuera. Su hijo no tiene apoyo. Su hijo no tiene confianza de llegar y abrir su corazón a su padre. Es un fallo. Esto es un fallo de padre. Porque mi hijo tiene que tener la libertad, hermanos, de llegar delante de mí y decir, papá, me pasa esto. Tengo estas dificultades, tengo estas luchas, tengo estas tentaciones, me está pasando esto. Yo tengo que ser esta fuente para mi hijo. Y yo tengo que dar esta libertad para que mi hijo venga. Yo tengo que ser un padre que mi hijo pueda decir, yo no tengo ningún temor de llegar delante de mi padre y abrir mi corazón. Porque es mejor que haga esto con su padre, que abra su corazón a personas de fuera de casa que les va a aconsejar, sábela Dios qué. Hermanos, nuestras esposas tienen que estar bien cuidadas y nosotros lo sabemos. Pero mira lo que pasa muchas veces, que hay esposas que buscan ayuda, que buscan consejos fuera. ¿Por qué? Porque los esposos no están haciendo conforme a la voluntad del Señor. No estamos hablando de matrimonios que están empezando su vida cristiana. Que uno entiende, cuando uno está empezando la vida cristiana, necesita mucha ayuda. Yo lo entiendo, porque cuando empecé mi vida cristiana necesitaba muchos consejos. Necesitaba que una persona me aconsejara cómo llevar mi matrimonio a veces. Yo necesitaba consejos y buscaba ayuda. Buscaba ayuda de personas que conocía, que estaban más tiempo a los pies del Señor. Pero no puede ser que después de 10 años en los caminos del Señor esté pasando algo todavía. No es posible que después de 10 años mi esposa tenga que buscar un consejo fuera y tenga que hablar con una hermana. No puede ser. Es que yo no estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios. No estoy haciendo conforme Dios me manda. No puede ser, hermanos. Nosotros somos llamados a crecer también en madurez. Somos llamados a madurar. No somos llamados solamente a asistir a la iglesia. Tenemos que ser personas maduras que crecen, crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. No solamente conocimiento, pero crecimiento espiritual para nuestras vidas. Y es necesario volver a Dios. Si yo estoy con el Señor, es el Señor que me va a guiar. El Señor va a guiar la vida que está ahí, delante de Él. Que busca hacer su voluntad, que busca su consejo, que busca en oración decisiones que tomar, que no toma decisiones y luego espera que Dios bendiga sus decisiones. No es así. El Señor les hace esta pregunta: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas viven para siempre. El 6 dice: pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? El Señor está diciendo, todo lo que fue dicho por medio de los profetas, alcanzaron a vuestros padres. Los alcanzaron. Porque la espada vino, el hambre vino, el enemigo vino. Y ellos, muchos de ellos ya no están. Alcanzaron. El Señor nos envía su palabra. Y su palabra, hermanos, nos alcanza. La palabra del Señor, uno puede huir de ella. Uno puede huir como ellos huyeron a Egipto. Pero la palabra del Señor sigue.
La palabra del Señor llega. La palabra de Dios dice que cumple sus propósitos. Que no vuelve a Dios vacía la palabra de Dios. Cuando Dios habla, la palabra sale, cumple sus propósitos y vuelve a Dios con el propósito cumplido. Desde la manera que fue dicho, así es. Nosotros no podemos huir. Eso es una realidad para nuestras vidas. No podemos huir de la palabra del Señor. Debemos de tener cuidado con la palabra de Dios, que Él nos está advirtiendo hoy. Hay muchas personas que tienen que volverse a Él. Y ya es tiempo de tomar decisiones. No es que no, toma decisiones. Hay que tomar decisiones, se toma decisiones. Y ya está, uno dice, dejo para mañana, dejo para otro día. No, el día es hoy. Hoy es el día que tengo que tomar decisiones. Y son decisiones importantes. Son decisiones, hermanos, que involucran mi casa, mi vida espiritual, mi vida con Dios, mi comunión con el Señor. Son decisiones importantes, no son decisiones que me voy a cambiar de piso. No son esas decisiones que me voy a cambiar de coche o que me voy a cambiar de ciudad. Y hasta para estas cosas nosotros debemos de preguntar al Señor, ¿verdad? Que uno hace sus planes, que voy a esta ciudad o a la otra, vamos a hacer negocios, vamos a prosperar. Y si no pregunta al Señor nada, si hasta para estas cosas, para tomar estas decisiones, debemos presentar al Señor. Y hay que tomar decisiones. Y nuestra vida espiritual es lo más importante. Nuestra comunión con Dios es lo más importante para nosotros. Si estamos bien con Dios, todo va a estar bien. Es lo que hay que entender. Si estoy bien con el Señor, todo me va bien. Quizás no de la manera con que yo quiero, pero todo va bien, conforme a la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero vamos a decir a Job todo lo que pasó, ¿verdad? Para Job no, pero para Dios sí. Pero Job al final entendió una cosa, que escuchaba a Dios de oídas. Pero llegó el momento, llegó el día que los ojos de Job contempló al Señor. Y al final entendió, ¿no? La voluntad de Dios sí que es buena, agradable y perfecta. El proceso puede ser malo para mi vida, doloroso, que no está bien, que resisto, que me quejo, que hablo, que esto, que aquello. Pero el final, la voluntad de Dios se cumple. Y es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Mira lo que dice. No alcanzar a vuestros padres, el final del versículo 6. Por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Hay un arrepentimiento, ¿verdad? Por eso se arrepintieron. Pero este arrepentimiento, ¿qué trajo a ellos? ¿Algo bueno? No. Ellos cuando el Señor empezó a cumplir en sus vidas todo lo que Dios les había dicho, y empezó a cumplir, vino el enemigo, vino el hambre, la espada, la pestilencia, ellos se arrepintieron. Pero era un arrepentimiento demasiado tarde. Por eso digo, hermanos, si uno cuando dice, es que perdí a mi hijo, uno se arrepiente, pero ya es tarde. Es que la batalla ya... ahora hay que pedir la misericordia del Señor. No es que ahora mi hijo no quiere. Pues se arrepiente. Se va a arrepentir porque duele, porque a los padres duele. Pero es un arrepentimiento demasiado tarde. Igual que para ellos, que estaban siendo advertidos año tras año, volveos. Porque el Señor dice esto, el Señor dice aquello, vendrá el enemigo, va a pasar. Y cuando pasó, se arrepintieron. Y luego dijeron, es que el Señor ha hecho con nosotros todo lo que había dicho. Pero es demasiado tarde, tiene que pasar la cautividad ya. Tienen que ser llevados cautivos. Los destinados a espada tienen que ser muertos.
El destinado al hambre tenía que pasar hambre, necesidad. Los destinados a pestilencia tenían que pasar las pestilencias, arrepentidos, pero pasando la pestilencia. Llevados cautivos, arrepentidos, pero tenían que ser llevados cautivos, porque este arrepentimiento ya no valía para el Señor. Y yo no quiero que pase esto en mi vida. Que llegue el día que yo me arrepienta e entienda, pero este arrepentimiento es tardío. Que este arrepentimiento no va a cambiar lo que Dios había propuesto hacer. Que Dios va a cumplir, va a ver mi arrepentimiento que es verdadero. Porque mira lo que el Señor dice, ellos se arrepintieron. Y no dice fue un arrepentimiento falso, no, un arrepentimiento verdadero. Pero que ya no tenía sentido para ellos. No tenía ningún sentido. Hermanos, y este llamado, el título de este mensaje de hoy, un llamado al arrepentimiento, es para que se arrepienta ya, para que no llegue este día. Que se arrepienta, pero no tenga cómo cambiar las cosas. Y luego tenga que esperar un proceso largo. Porque ellos se arrepintieron, pero esperaron 70 años para volver a la tierra, ¿verdad? Arrepentidos, pero tuvieron que esperar. Luego, mi hijo está fuera de los caminos del Señor y yo arrepentido, pero tengo que seguir buscando al Señor, orando al Señor, clamando al Señor. Pero el proceso voy a pasar arrepentido hasta que el Señor pueda tener misericordia de mi hijo, traerlo otra vez. Pero pasaré arrepentido, pero no estará cerca de mí. ¿Quiere estar arrepentido cuando pierda su matrimonio, su casa? ¿O no es mejor arrepentirse ya, antes que pase? Porque un montón de personas que perdieron su matrimonio están arrepentidas. Y uno dice, no, es un arrepentimiento verdadero. Sí, pero de nada sirve ya. ¿El Señor puede restaurar? Sí. Claro que sí. Pero va a pasar un proceso doloroso, que va a estar arrepentido, va a estar llorando, va a estar sufriendo. ¿Qué podría haber evitado? Hay cosas que se puede haber evitado. El pueblo podría haber evitado el cautiverio, pero pasaron arrepentidos. Porque creía, eso no va a pasar. No, el Señor no va a pasar. Venía Jeremías y decía 70 años de cautividad. Un falso profeta, Ananías, decía 3 años. No, eso en 3 años. El Señor va a venir y os va a traer otra vez. Hace poco tiempo. Y el pueblo, 3 años podemos pasar, ¿verdad? Uno dice 70 y otro dice 3. Bueno, el de 70 es un falso profeta. El 3 es el verdadero profeta. A este vamos a escuchar. El pueblo busca escucharlo, aquello que le agrada. Es así. Dice, ¿cómo 70? El Señor no va a hacer esto. ¿Verdad? 3 años. Cualquiera pasa. No, el Señor está diciendo 70, toda una generación. No, eso no es posible. Falso profeta. ¿Verdad? Hermanos, escuchemos la palabra del Señor. Escuchemos la palabra del Señor. Dice que el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras. Dice, así ha hecho con nosotros. El Señor dijo y lo ha hecho. Nosotros debemos buscar solucionar las situaciones mientras el Señor nos está advirtiendo que todavía hay tiempo. Si todavía hay tiempo. Pues lucha por su hijo, todavía hay tiempo. Lucha por su matrimonio, todavía hay tiempo. Va a luchar cuando ya está fuera de casa uno. No, es que espera demasiado. Es que, ese es el error del pueblo. Siempre espera mucho. Pero no espera mucho la voluntad de Dios. No, espera cumplir la voluntad de Dios. El Señor habla y dice, esto mañana. El Señor pide que cambie, pero eso empezaré mañana. Como si fuera una dieta, ¿no? Que siempre decimos, siempre empezará el lunes, siempre empezaré, ahora que ya es diciembre, que pase las fiestas, que empezaré en enero, no, después de Reyes, luego después de febrero, luego dice, con el Señor no es así. No es así, el Señor te está diciendo, cambia su vida, sea un hombre, sea una mujer de Dios, de verdad.
pues cámbiate. Sé el hombre, sé el sacerdote de su casa, pues sé el sacerdote de su casa. Sé el proveedor de su casa, ponte a trabajar, busca un trabajo. Deja de tanta ayuda, deja de estar mendigando ayuda muchas veces. Que hay mucha gente así. El Señor dice, el que trabaje, que no coma. Y hay mucha gente que quiere vivir de ayuda. Toda la vida viviendo de ayuda, no puede ser. No puede ser. Las cosas no son así. El Señor dice, sé hombre. Tenemos que ser hombres. Las mujeres, mujeres de Dios. Que dejemos de jugar. Que dejemos de decir, ay, que estas palabras no es para mí. Sí que es para mí. Es para mí. El Señor quiere que cambie. El Señor quiere que cambie. Son para nosotros. Dios es bueno, misericordioso, por eso quiere que cambie. No quiere que pasemos momentos que pasaron su pueblo. Él quiere que cambiemos para bendecirnos. Una segunda de Crónicas, hermanos. Capítulo 7. Versículo 12 al 16. Amén. Dice así. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. El 15 dice así, ahora mis ojos estarán abiertos, y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa, para que mi nombre esté ahí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. El Señor es claro, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y hacen unas cosas, oran, buscan mis rostros, y se vuelven de sus malos caminos. No es solamente buscar, es orar, buscar y volver de nuestros malos caminos. Entonces, Él oirá desde los cielos. Dice que perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si nosotros oramos, si nosotros buscamos, si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos. Yo sé de mis malos caminos. El hombre sabe de sus malos caminos. Cada uno sabe de sus malos caminos. Y el Señor nos está diciendo hoy, volveos de sus malos caminos. Escudriña su vida. Uno puede decir, no, que no estoy haciendo nada mal. Sin que estás haciendo malo. Sin que estás. Basta buscar, basta mirar. Quizás hacemos cosas tan malas que nosotros, que hasta los demás se dan cuenta. Y luego hacemos cosas que los demás no se dan cuenta, pero nosotros sí. Pero que los demás ven y que nosotros vemos, solamente nosotros vemos, Dios ve todas las cosas. Dios sabe de esos malos caminos. Si Dios nos está hablando esto es porque quiere que cambiemos de vida. Quiere que volvamos a Él con todos nuestros corazones. Santiago, capítulo 4. Versículo 8 al 10. ¿Está ahí? Dice así, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligid, lamentad y llorad.
que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Lo mismo que hemos leído en Zacarías, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no de cualquier manera, luego nos enseña también que debemos limpiar nuestras manos, pecadores, ¿verdad? El Señor no quiere que vengamos solamente y levantamos nuestras manos delante de Él, con manos llenas de pecado, sucias delante de Él. Que pecamos, que vivimos una vida pecaminosa haciendo nuestra voluntad y luego venimos y adoramos al Señor. No, acércate a Dios, pero limpiar vuestras manos. Acércate a Dios, pero humíllate delante de Él. Acércate a Dios, pero arrepiéntete de sus pecados. Acércate a Dios, pero vuélvese de sus malos caminos. Acércate a Dios de una manera digna, como dijo el apóstol Pablo. Que esté delante de Dios dignamente. Que venga a adorar a Dios con corazones purificados, como dice la palabra. Y mirar a aquellos que son de doble ánimo también. Que a veces hay uno, que sí que voy, y luego, que no voy. Que hoy estoy bien, que mañana estoy mal. Es que hoy busco al Señor, que mañana ya no busco al Señor. Hoy voy a la iglesia, mañana voy al parque. Es que, hermanos, no podemos tener doble ánimo. Nuestro ánimo tiene que ser todo para el Señor. Buscar al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Nosotros debemos buscar al Señor. Y debemos estar arrepentidos. Este fue el mensaje de Jesús. Vamos a San Mateo capítulo 4 para terminar. San Mateo capítulo 4 versículo 17. San Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús, después de haber sido tentado por Satanás en el desierto, el mensaje de Jesús fue este, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hubo otro hombre también que se llamaba Juan el Bautista. Dice, arrepentíos. De la misma manera, dar frutos dignos de arrepentimiento. Demostrar los frutos que son dignos de arrepentimiento. No vale, hermanos, decir aquí estoy arrepentido. No hay los frutos. ¿Dónde están? Quiero dejar mi casa. Estoy arrepentido. ¿Dónde está el fruto? Que ahora lucho por ella. ¿Verdad? No aconsejo bien a mi hijo, no guío a mi hijo en los caminos del Señor. Estoy arrepentido. ¿Y los frutos? No es que ahora lo vigilo. Ahora estoy con él, ahora hablo con él, ahora oro con él, ahora lo enseño. Los frutos, hermanos. Frutos dignos de arrepentimientos. Debemos enseñar, debemos traer delante del Señor. No es que era fornicario y ahora está arrepentido, sí. ¿Qué pasa? ¿Continúa fornicando? Pues no puede ser. No, y ahora lucho en contra de esto. Eso es frutos dignos de arrepentimiento. No es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros hacemos. Uno puede decir, no, es que estoy arrepentido por haber mentido. Pues si mañana miente otra vez, no está arrepentido. Hermanos, nosotros hablamos y a veces nos engañamos solamente a nosotros mismos. Y no somos capaces de engañar ni lo que está a nuestro lado. Que el que está a nuestro lado mire y dice, ya conozco esto. Dice que va a cambiar, pero ya conozco. Dice que está arrepentido, pero no es verdad. Engañamos a nosotros mismos y no engañamos ni siquiera a aquellos que están cerca. Mucho menos vamos a engañar al Señor. Porque nosotros necesitamos del perdón de Dios. Y si no hay un arrepentimiento verdadero, el Señor no nos perdona. Por esto hay que acercar a Dios con un corazón contrito, humillado, arrepentido, quebrantado. Si no, hermanos,
llegamos delante de Dios y Dios nos mira, es falso, pues sin perdón, todavía no hay perdón. Y quiero acercarme al Señor, hermanos, y que Dios me perdone mis pecados. Entonces quiero acercar a mi Dios con un corazón arrepentido. Porque así dice la palabra, acercaos a Dios, volveos a Dios, y Él se volverá a vosotros. Así que yo espero que no esperen tanto tiempo. Espero que no esperen tanto tiempo para volver al Señor, para tomar decisiones en su vida, para poner su casa en orden, para poner su vida en orden en primer lugar, para poner la relación suya con Dios en primer lugar. Porque si mi relación está bien con el Señor, mi casa va a estar bien. Luego buscaré el bien de mi casa. Pero empieza por uno. Eso empieza por mí. Uno tiene que empezar. Uno tiene que entender. No estoy tan bien. Tengo que acercarme a Dios. Todo esto me pasa. Mi casa está de esta manera porque estoy lejos del Señor. Pero quiero edificar mi casa en la roca. Pues la roca es Cristo. Tiene que estar. Es imposible edificar la casa donde no está Cristo e esperar que esta casa vaya bien. No, edifica sobre la roca que todo va a salir bien. Va a venir tempestades, eso sí. Va a venir momentos difíciles, pero permanecerá firme. Pero no quiera sacar a Cristo, edificar en la arena y esperar que cuando vengan las tempestades esta casa permanezca. No, viene un viento y ya no hay casa. No queda ni la arena donde estaba edificada. Pero edifiquemos en la roca, buscamos a Cristo, que sea el centro de nuestras vidas. Es la piedra angular, es Cristo, que muchos dicen que rechazaron. No hacemos, hermano, lo mismo. No vamos a hacer lo mismo, de dejar a Cristo por el lado de fuera y esperar que nuestra casa vaya bien. No es así. No seamos como esta iglesia, que Cristo estaba por el lado de fuera y se creía que nada faltaba y no tenía lo más importante que era Cristo. Que Cristo esté en nosotros, que sea el centro de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por su amor, por su misericordia. Si el Señor nos envía su palabra es porque quiere que nosotros nos cambiemos, Señor, cambiemos nuestras vidas, cambiemos el rumbo, Señor, de nuestra historia, que nosotros, Padre, nos acerquemos a ti verdaderamente con corazón contrito, humillado, con corazones puros, Señor, en su presencia, que clamemos, que lloremos, Señor, delante de ti, que el Señor nos pueda perdonar, como dice su palabra. Si me busca mi pueblo, si mi pueblo me busca y verdaderamente está arrepentido, verdaderamente quiere dejar el pecado, verdaderamente quiere cambiar el rumbo, si me busca a mí, yo os perdonaré. Son palabras de Dios, son palabras de nuestro Señor. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para arrepentirse. Así dice su palabra, y nosotros creemos su palabra. Por esto, Señor, nosotros este día queremos estar cerca de ti, pero no de cualquier manera. Queremos estar cerca de ti, Señor, acercarnos a ti, Señor, arrepentidos verdaderamente, Padre. Gracias, Señor, te damos. Acompáñanos a nuestras casas con bien, Señor. Que el Señor siga siendo el centro de nuestra vida, de nuestro día, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por su amor y por su misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, a todos aquellos que están debilitados, Señor, aquellos que no tienen fuerza. Sé tú, Señor, la fuerza de estas personas y los mantenga de pie, Señor, y que traiga un arrepentimiento verdadero en sus corazones, para honra y gloria, alabanza de su nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.